ligera y corta, por decirlo así, porque son dos partes interesantes que, bueno, siguiendo el sílabo que Eduardo me ha estado pidiendo, las disculpas del caso se los voy a enviar mañana, ya que lo tenía en la otra computadora de la UNSA, ¿no? Y no he podido sacarlo al archivo aún. Sí, como les mencionaba, la sesión de hoy día es un poco ligera, ya que vamos a ver dos secciones importantes del artículo, las cuales son el abstract o en este caso vendría a ser el resumen, y estamos viendo keywords, ¿no? En este caso las palabras claves para el artículo científico, ¿no? Entonces, previo a ello, vamos a estar en coordinación con Eduardo para ver la forma en la cual van a entregarme los trabajos que aún no lo hemos organizado un poco. Entonces, ya me imagino que ya tienen, bueno, la tarea era básica, era el título o la propuesta que ustedes tenían con bueno, los tips que se les ha podido alcanzar la semana pasada. Y en este caso que tenían que llenar como una presentación de ustedes, ¿no? De cada una de las personas que integran el artículo científico, ¿no? Entonces, ello, como les mencionaba, vamos a coordinarlo un poquito con Eduardo para que me entreguen esa tarea, ¿no? Y bueno, sea ordenado, ¿no? Pero esa tarea se va a ver muy complementada con la siguiente parte, que es la parte del abstract. Entonces vamos a empezar. Eh, Vamos a tocar hoy, básicamente son 3 puntos. ¿Qué es? ¿Qué características debe de tener ello? En este caso estamos hablando del abstract o el resumen y el contenido. Sí, cuando de pronto eso también ustedes van a poder tenerlo en el sílabo. Yo o hago la mención del contenido, es como que los tips, ¿no? O sea, son cosas o aportes en las cuales yo he podido eh, tener éxito y bueno, yo se lo comparto, ¿no? Y bueno, hay algunos cuadros, algunos aportes que también puedan ser de utilidad para su aporte en la investigación, ¿no? Entonces, el abstract, ¿qué es? El abstract o resumen, ¿no? Es una de las partes importantes del artículo de investigación, al igual tanto que como lo es el título, ¿no? Porque ya mencionamos de que una persona cuando va a revisar un artículo científico A, B, C, del nombre que sea, su primera mirada va hacia el título, el abstract y las palabras claves, ¿no? Esa es como que la prueba inicial, ¿no? En la cual basamos las investigaciones, ¿no? Y bueno, en este caso el abstract sintetiza o resumen el propósito en este caso de tu investigación, los métodos que tú has podido aplicar, los resultados y en este caso vendría a ser bueno, los resultados o la discusión que tú estés haciendo en ello, ¿no? Entonces, antes de yo sumergirme un poco en la investigación, sí, nos mencionaban insistían en la universidad, lean papers, busquen papers, y estábamos en esa idea, ¿no? Valga la mención, ¿no? Cuando nos dejaban un trabajo, ¿no? Pero, qué importante hubiera sido para una persona, en este caso, que nos enseñen y nos digan, ¿saben qué, chicos? Van a hacer tal trabajo y para que resuman su síntesis de búsqueda, porque obviamente cuando estamos realizando alguna investigación, tenemos el detalle a veces de dejarlo al último momento, si es un trabajo de cualquier índole, ¿no? Entonces, que nos mencionen, les digan, váyanse al título y en el abstract, en este caso en el resumen de su artículo científico, identifiquen 4 partes, ¿no? Entonces, esas 4 partes son las que vamos a tocar el día de hoy, ¿no? Vamos a hacer trabajo de ello. Entonces, ¿en qué consiste, no? Eh, Obviamente es un solo párrafo. Acá hay un tip interesante que se me pasó de colocarlo.
pero generalmente en las conferencias o en los journals, en este caso en el resumen te piden un número máximo de palabras, ¿no? Pero esto va conforme mucho a veces de qué conferencia sea o qué journal y todo ello, ¿no? Porque hay que hacer una mención importante, ¿no? Cuando nosotros mandamos un artículo científico en español, sea el destino que nosotros hayamos elijado, da el detalle de que, bueno, no sé mucho de la experiencia de ustedes, pero a mí me ha pasado de que, por ejemplo, cuando yo mandaba mi abstract, eran como que 290 palabras, ¿no? O 295, 300 palabras. Pero hacíamos la traducción al inglés y se resumían. Entonces, ese es un factor importante, ¿no? Ese es un factor importante que tenemos que tener en cuenta ello, ¿no? Como menciona sí, en la siguiente presentación, ¿no? Y en el siguiente punto podemos ver algo importante, un resumen no contiene citas bibliográficas para nada, en ninguna de las modalidades, ya sea método APA, IEEE, Vancouver, o sea, no va ninguna, absolutamente nada, ¿no? No contiene referencias o tablas y figuras, todo se redacta en el tiempo pasado, ¿no? En este caso es como que evidenciando tu investigación, entonces puedes hacer la mención de que en nosotros se encontró, se observó y algunas características similares, ¿no? No contiene siglas o abreviaturas, pero excepto, y acá es una mención importante de las que nosotros podamos proponer. Caso específico o un ejemplo de ello, ¿no? Yo estaba realizando una investigación y mi punto o el corazón de mi investigación era los desembarcaderos pesqueros artesanales. Entonces estuve revisando un poco de bibliografía y ello se podía resumir en DPA. Pero cuando yo traté de hacer bueno, en este caso la traducción, ahí había una pregunta, ¿no? ¿Lo dejo como DPA o hago el translate en este caso, para inglés? Y bueno, la respuesta a ello fue de que obviamente tenía que ser igual la transcripción a inglés, ¿no? Entonces, ese es importante, ¿no? Si es que vamos a resumir alguna palabra y todo, y es importante, o acá es el punto de inicio en la cual nosotros podemos mencionarlo. En este caso, si nuestra abreviatura la vamos, o en ese caso, el núcleo de nuestra investigación la vamos a mencionar demasiadas veces en el estado del arte, en la introducción, o en las secciones, las subsecciones y todo ello, ¿no? Ya que eso nos va a ahorrar mucho de no volver a llamar ese término en situaciones o hojas más adelante, ¿no? En este caso del paper, ¿no? Bueno, ya les mencioné lo que no contenía abreviaturas. Esto es importante también el nombre de las especies. No debe de exceder una longitud especificada. Bueno, esto era lo que les mencionaba, ¿no? Yo les puedo recomendar como tip y también para desarrollar la habilidad de síntesis, que enmarquemos nuestro resumen en 250 palabras, ¿no? 250, entre 250 a 230, ¿no? Es un buen inicio, ¿no? Recuerdo la primera vez cuando me lanzaron este reto, porque para mí fue un reto. Yo decía, wow, qué difícil, ¿no? Resumir toda una investigación en 250 palabras o 230. Recuerdo que para el paper con el cual yo me gradué, mediante esta modalidad de artículo científico, bueno, esta parte la construimos ya al final, pero sí fue un desafío que me demoró, creo que 3 días, ¿no? Porque no sabía cómo hacerlo, ¿no? O sea, en este caso no tenía luz de ello, ¿no?
En este caso, acá hay una parte visual también de que debe de, en este caso, guardar relación en cuanto a la longitud del artículo. Y bueno, lo final también es de que la versión en español o la versión en inglés debe de tener el mismo significado, ¿no? Entonces, en este caso, el abstract, claro que sí estamos bien, ¿qué contiene, no? En este caso yo le mencioné como que el abstract es el trailer, ¿no? Es el trailer de nuestro artículo. Hice la comparación como que de una película, cuando nosotros vamos a ver una película o queremos ver de qué se trata, bueno, hay por ahí unos que son más curiosos en ello y se van a los trailers, ¿no? Entonces dicen, ah, bueno, el trailer está interesante. Bueno, si es que me llama la atención el trailer, sigo leyendo el artículo, sigo viendo o compro una entrada para esa película, ¿no? Y en este caso, para el paper, es lo mismo, ¿no? Tu resumen va a ser como que el trailer de lo que tú quieres decir, ¿no? Es como que bueno, una película que contiene 60, 70 minutos de diferentes acciones acciones o cosas que se puedan hacer. En este caso, el artículo también lo sintetiza de la misma manera, ¿no? Entonces, cuatro partes importantes y el tip, por decir el día, que ustedes, este es como que nunca deben de olvidarse de esto, ¿no? Va tanto para la parte de artículos en inglés, en cualquier idioma, ¿no? Entonces es importante que ustedes tengan esta consideración de los cuatro puntos a continuación. El contexto en la cual tú estás realizando la investigación, el problema en la cual tú, bueno, en este caso tú estás abarcando, la validación, o en este caso los métodos, cómo hiciste tú tu investigación y los resultados. Entonces, adjunto a ello, coloqué lo importante en este caso, que ustedes deban tenerlo en cuenta. No quiero decirlo memorizar, sino que ustedes lo tengan como una forma de vivir, ¿no? Un hábito. Decir, ya, voy a hacer un resumen, excelente. Tiene que tener cuatro partes importantes. El contexto, el objetivo, los métodos y los resultados. Punto. Nada más. Se cierra y se centra en ello, ¿no? Sí, entonces, y bueno, los resultados, ¿no? Entonces, vamos a hacer un poquito la explicación de ello. El contexto da la relevancia, o bueno, en este caso, el tema de investigación en el cual nosotros estamos elaborando la investigación, ¿no? Y tú tienes que ahí explicar o defender, ¿no? En este caso ya estarías dando la función de un abogado, ¿no? De defender por qué tu artículo es importante, ¿no? ¿Por qué es importante tu investigación, ¿no? Entonces, acá también va a haber una porción importante, que bueno, es de acuerdo al curso, como lo he propuesto, es bueno, hay unos errores que por ahí también se cometen, ¿no? En este caso, las faltas comunes que la vamos a tocar de penúltima semana ya para concluir el artículo, ¿no? Ya, sí, el contexto, como les mencionaba. El objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de tu artículo? Y bueno, eso también en en algunas ocasiones la presentan mm, en el título, ¿no? Los métodos. Entonces, acá ya va muy importante la parte metodológica. Y bueno, sí les mencioné de que de pronto para nosotros tener éxito en poder desarrollar un artículo científico, va a pesar mucho la evidencia metodológica que tú hayas tenido, ¿no? Tu experiencia en ello, ¿no? Y este tema va ligado en este caso, a los procesos estadísticos, minería de datos, o por ahí si es que estás proponiendo algún método nuevo, es importante acá mencionarlo, ¿no? Sí, es muy, muy importante que ustedes tengan en consideración ello, ¿no?
Entonces, los resultados es lo que tú has obtenido, ¿no? Como les mencionaba en una fase inicial, acá es importante no ahondar o dar mucho detalle. Es simplemente, si es que estamos proponiendo algo nuevo, mencionarlo de la manera que lo hemos pensado, ¿no? En este caso, valga la mención si es que los estamos tipificando o estamos jerarquizando, perdón, o estamos estandarizando algún nuevo método o algún nuevo proceso, ¿no? Bueno, acá hay un ejemplo, ¿sí? Si lo pueden ahí o lo tienen en pantalla, el análisis comparativo del uso de la realidad aumentada para la educación en la enseñanza de matemáticas en Asia y Europa. Entonces, para no extendernos mucho en las letras y un poquito, quisiera que también ellos, como ustedes están realizando la búsqueda, me imagino, de la información en sus investigaciones, identificar estas cuatro partes, ¿no? El contexto, el objetivo, la metodología y los resultados. Entonces, como una parte práctica, a la primera tarea, creo que esto faltaba adjuntarle, ¿no? Pero bueno, si es que alguno en este caso de los grupos tiene problema en ello, para empezar, el tip que les podría dar es colocar algunas ideas por ahí que no estén completas. Y importante, colocar como que señuelos, ¿no? En los borradores que estén haciendo, ¿no? Entonces, el trabajo de grupo me imagino que lo están haciendo mediante alguna plataforma Drive o el Google. Entonces, sería importante que enmarquen esto, ¿no? Estos cuatro ítems principales, ¿no? Para que al final de realizar todo el artículo tengan ya todo facilitado, ¿no? Y bueno, por ahí algún grupo se le va, quizás es también una alternativa hacerlo, que estén haciendo la conversión de alguna tesis. Tengan mucho cuidado en esta parte, ¿no? Les menciono por qué, porque a veces algunos hemos tenido la experiencia de poder presentar en nuestras universidades, porque igual nos piden la parte del abstract. Y bueno, ahí lo colocamos de una manera a nuestro criterio, ¿no? Pero en sí, esta forma que les muestro a continuación el día de hoy, es un método, bueno, es una forma estandarizada que está a nivel internacional, ¿no? A nivel mundial. Todo el mundo lo usa de esa forma, ¿no? Entonces, importante que lo tengan, ¿no? En consideración para que ustedes puedan tener facilidad, ¿no? Para la redacción de sus investigaciones. Entonces, es un poquito ello. Entonces, vamos a juntar la parte, un repasito de la clase pasada y la de hoy. El título, el resumen y las palabras claves son los elementos que te van a ayudar mucho, que van a ayudar a otros investigadores a encontrar tu artículo publicado y, bueno, decidir si lo leerán en más detalle, ¿no? Los resúmenes deben ser extracto clave y breve del manuscrito, ¿no? Bueno, en este caso los investigadores van a desear de que sus investigaciones sean leídas, ¿no? Y acá es importante mencionar en este tema del abstract, voy a ir por una parte más acá, por acá, ¿sí? En esta de acá, de que los métodos no nos, uh, no profundicemos mucho en ello, ¿no? Sí, si son dos, tres métodos puntuales, coloquémoslo tal y cual, ¿no? Y acá es importante tener en consideración si es que hemos utilizado
una forma para procesar datos, ya sea un método estadístico o minería de datos o bueno, si es que hemos hecho la mezcla, por ejemplo, de usar Excel, es un ejemplo, ¿no? Más Python, y estamos ahí todos sistematizándolo mediante una plataforma de Django o Heroku. Entonces, tenemos que tratar de pronto, todo ese proceso es un poco largo, ¿sí? Pero tenemos que tratarlo de sintetizar en qué producto da, ¿no? Por ejemplo, si yo juntaba esas 4 herramientas, yo podía montar un servicio en una plataforma web. Entonces, en este caso, bueno, yo colocaría el método mediante un servicio web, ¿no? Y no nos ahondamos mucho en el método. Pero si en este caso el método usado ha sido valorativo y cuando ustedes han estado realizando la búsqueda o el estado del arte en relación a ello, tengan consideración de que su investigación va a ser valorativa, ¿no? Y acá hay una aportación importante, porque, perdonen si esto soy muy reiterativo en ello, pero nuestras investigaciones, mientras más carreras confluyan en un tema de investigación, nuestra investigación va a ser mucho más valorativa, ¿no? Y, por ejemplo, el día de ayer estábamos teniendo una reunión con un equipo de trabajo para presentar proyectos para este proceso de Penipa. Y a mí hay algo interesante que se me pasó por la mente, ¿no? Usar inteligencia artificial, pero en la acuicultura, ¿no? O aplicar quizás telemetría, ¿no? Entonces, si es que yo estoy tocando ese tema de telemetría en la acuicultura, y es un método que me ha ayudado a encontrar resultados, entonces yo podría colocarla ahí, ¿no? En este caso colocaría la parte del método, la forma, ¿no? Mediante inteligencia artificial usando telemetría, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, creo que sí, está claro lo que hemos tocado en esta parte. Como les dije, esta es una parte rapidísima. Y bueno, quedo atento a algunas preguntas o la participación de las personas, ¿no? En este caso. Disculpe, tenemos una consulta de la señorita Mari. Nos indica por qué tiene color rojo las 4 partes. Ya, creo que iba en relación a esto, si es que me ayudan por ahí. Son las 4 partes, ¿no? En este caso son las, bueno, las partes importantes que debe de contener tu abstract, ¿no? En este caso tu resumen, ¿no? Para un artículo científico. Jimena. Sí, sí, Jimena, sí. De preferencia, tienen que ser propios, ¿no? Porque obviamente si es que vamos a analizar datos, son datos nuevos que nosotros probablemente estemos dando una nueva jerarquía, ¿no? Si en este caso vendría a ser de esa forma. Ah, ya, sí. A ver, vamos acá. Sí, traté de relacionarlo, ¿no? Porque yo cuando en primera instancia me dijeron contexto, entonces yo directamente lo relacioné con antecedentes. Pero esto hay que tener un poquito de cuidado. Es como que, ¿dónde se está realizando la investigación?
Sí. Sí, claro que sí. Acá tocamos, ¿no? En este caso, ¿no? Por ejemplo, el contexto. En los últimos años, la realidad aumentada ha conseguido un protagonismo cada vez más importante en diversas áreas del conocimiento, al ser capaz de insertar objetos virtuales en el espacio real haciendo uso de tablets o de smartphones. La habilidad de la realidad aumentada, que es RA, ese es lo que les mencionaba, lo de el resumen de términos. En este caso, la habilidad de la realidad aumentada, ¿no? De ofrecer diferentes vistas con el mismo objeto, de que se pueda utilizar la felicidad de desarrollo cognitivo sobre el área de matemáticas. Entonces, es un poquito, si se darán cuenta o pueden fijarse, hace como que una mención general, ¿no? En este caso, el corazón de esta investigación era la realidad aumentada. Entonces, de alguna manera ahí en el contexto trata de mencionar, dice, en los últimos años, ¿no? Entonces, esto ya hace referencia como que a una revisión, ¿no? Una revisión bibliográfica de antecedentes, ¿no? O sea, en este caso, el autor de este paper está proponiendo y lo dice con convicción, ¿no? Porque cuando nosotros elaboramos el abstract, estamos dando 100% de afirmación total cada línea que vaya, cada palabra que vaya acá, ¿no? Es como que nosotros somos responsables de cada palabra que vaya acá, ¿no? Entonces, después de ello, este es el contexto, el objetivo. En este artículo presentamos un análisis comparativo de cómo se ha realizado la realidad aumentada para la enseñanza de matemáticas, tanto así en Asia como en Europa, ¿no? Entonces, ahí enmarca, ¿no? Claramente el objetivo. Metodología. Nuestro análisis se basa en un estudio de los principales proyectos educativos desarrollados. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, la metodología trata de amarrar lo elaborado o lo mencionado en la parte del contexto, ¿no? Porque ahí dice, ¿no? Menciona, perdón, nuestro análisis se basa en los principales proyectos educativos, ¿no? Y acá viene el aporte. Nos centramos en un tipo de hardware utilizado, el tipo de software y el impacto que tuvieron dichos proyectos y los problemas encontrados. Entonces, si bien es cierto, acá hay un tema de procesamiento de datos, pero de alguna manera lo que da mención a esta parte de la metodología, los autores han considerado prudente colocar, ¿no? ¿Qué proyectos van a usar? El tipo de software, porque obviamente el tema general o el corazón de ello es realidad aumentada, ¿no? Y bueno, ya menciona el resultado, ¿no? Punto. Nuestro estudio ha mostrado que en Europa se han desarrollado más proyectos en realidad aumentada para la enseñanza en matemáticas asistido mediante tablets. Asimismo, también que el impacto en la mejora del aprendizaje es de un 20% en la educación primaria y un 50% en la secundaria. Entonces, para que en este caso el equipo, ¿no? Sí, el equipo ha hecho este análisis, ¿no? Decir que este 20% es producto de un procesamiento, ¿no? De un análisis estadístico, una minería de datos o un procesamiento en SPS, o en este caso puede ser, eh, no sé, minería de datos, ¿no? Entonces, es importante que consideren ello. La señorita Gamera me menciona en el abstract cuántas líneas, bueno, en este caso no son líneas, Maribel, sino en este caso cuántas palabras contienen, cuántas palabras hagan en conjunto, ¿no? Entonces, porque valga la mención que este abstract está en un artículo científico, no está en toda la hoja, ¿no? Dado casos de que está en media hoja, ¿no? Entonces puede ligar a que tengan 7, 8 líneas, ¿no?
Sí, lo mencioné también. Me parece que está por acá. En, usualmente por acá, a ver. Oh, me parece que está por acá. Se redacta en tiempo pasado, ¿no? Sí, un poquito, quizás para esta parte, sería interesante de que ustedes, si es que en este caso ya tengan, ¿no? En este caso ya tengan o estén haciendo la conversión de una tesis a un paper, hagan este ejercicio, ¿no? Céntrense en estos 4 tips, ¿no? Que les dije, ¿no? El contexto, el objetivo, los métodos y los resultados, ¿no? Eso sería lo prioritario bueno, quisiera que tengan en consideración para redactar en este caso su abstract, ¿no? Sí, primera persona. Ya, sí, bueno, en este caso el ejemplo que se presentó acá en esto sí puede que sí lo hayan hecho en tercera persona, ¿no? Porque, bueno, yo también estaba cuando bueno, se propuso esta investigación por un chico de sistemas, y bueno, como yo participé en ello, consideré interesante mencionarlo, ¿no? Sí, entonces, bueno, ya que no hay otra pregunta, esta parte de acá, la parte del abstract, de algún grupo, si es que ya han podido o ya tienen ya todo su artículo ya armado, podrían empezar a hacer cada uno de ustedes individualmente. Yo les recomiendo que lo hagan individualmente primero porque pensamos de diferente manera. Y después, cuando tengan las 4 propuestas o 3 propuestas del abstract, junten las 3 ideas, ¿no? Para nosotros poder juntar en síntesis un buen resumen, ¿no? O en este caso un buen abstract, ¿no? Sí, entonces, bueno, Eduardo, si es que hay alguna otra pregunta, si no, estaríamos pasando al tiempo del break. De ahí estaría pasando a la parte de las palabras claves y de ahí les enseñaría a usar la herramienta que les decía que puede traducir cualquier libro en inglés y bueno, y de ahí lo pasa a español, ¿no? Ok, Para el profesor, día de entonces hoy. tomamos un break de 14 minutos. Aprovechamos para Sí, que de repente también puedan formular las preguntas que tengan sobre el trabajo que vienen realizando. Si no tienen claro todavía, de repente también pueden consultarlo, ya que como recién estamos empezando, no hay, todavía hay tiempo, ¿no? Para que replanteen de repente el tema, para que consulten de repente sobre eso. Entonces retomamos a las 7 en punto, ¿les parece? Continuamos con la sesión. correcto. Ok.
Sí, profesor. ¿Retomamos la sesión? Sí, perfecto, perfecto, Eduardo. Sí, en relación había una preguntita de, bueno, que no la ahondé muy bien. La redacción es en tercera persona. Bueno, vamos a seguir con esta parte bueno, estamos yendo, como les dije, en cascada de las partes del artículo y vamos a ir a la sección de las palabras claves o las, bueno, en este caso, los keywords, ¿no? Entonces, esta sesión vamos a tocar 4 puntos, que es cómo se usa, bueno, los requisitos para la afiliación y los issues, ¿no? Los issues. Entonces, ¿qué es, no? En este caso, es una lista de términos descriptivos en contenido general. eh, Se escriben también en inglés y, bueno, esto ya es para todo, en este caso, vendría a ser para toda la parte del artículo. Sería en inglés la categoría científica, bueno, en este caso académico, ¿no? En este caso, los términos en los cuales vamos a mencionar en los keywords tienen que ir estrechamente relacionados con el corazón de la investigación. Si es que estamos tratando, por ejemplo, con tecnologías o procesamiento, entonces obviamente que tenemos que mencionar algún método que pueda estar usándose, ¿no? Y de alguna manera, como algún tip que les puedo mencionar para este punto, es de que estos también puedan ir ligados a 2 partes en este caso vendría a ser del abstract. Podría ser con los métodos, en este caso tocando un poquito también la parte del contexto, porque, por ejemplo, si estamos haciendo un estudio en un contexto de la pesca artesanal, ¿no? Estamos analizando la cantidad de pobladores o estamos analizando nuevas tecnologías, estamos tratando de indagar un poco en la realidad. Entonces, si es que estamos abarcando un campo en específico, ejemplo, como les decía, pesca artesanal, de antemano, ¿no? Que podría ir. Si es que relacionamos con el término de pesca artesanal, podríamos tocar, si es que estamos mencionando estados del arte, por ejemplo, de redes o en este caso de metodologías. Podemos usar por ahí la parte también de botes, ¿no? Por ejemplo, eso es una parte, ¿no? O podemos usar algunos métodos también que se hayan citado. También esto ayuda mucho, ¿no? Y bueno, en esta porción de acá, para este propósito, usar términos del tesauro, ¿no? Entonces, ¿qué es un tesauro? El tesauro es una lista o palabras de términos controlados, empleados para presentar conceptos, ¿no? Entonces, por ahí también ustedes es que tienen algún un poco de curiosidad en ello, pueden buscar en la website, la UNESCO tiene un, es como un vocabulario, ¿no? Obviamente de palabras que sean válidas, ¿no? Entonces, un poquito de ello, ahorita vamos ya acabada esta sesión que es bien corta, les voy a enseñar un poquito el uso de ello, ¿no? El objetivo facilita, en este caso para la revista o journal donde nosotros podamos mandar el artículo, facilita la confección o el índice del volumen, facilita las entradas, en este caso, para los sistemas de indexación o de recuperación de información. Entonces, acá de una manera hemos tenido la parte qué es, cómo lo usan en este caso las revistas o los journals o los lecture notes. Es una parte bien, bien importante, ¿no? Entonces, de alguna manera ahí
Por eso coloqué las arañitas, que lo noté relacionable, ¿no? Para que pueda ir y buscar, en este caso, los keywords, ¿no? Entonces, para la construcción en este caso, de los keywords o las palabras claves, puedes usar de 3 a 10 palabras, ¿no? Pero lo recomendable, usa de entre 4 a 5 palabras, ¿no? Acá está un poquito le hice el screenshot de esta página que les comenté, del Tesauro de la UNESCO. Entonces, nosotros antes ya por finalizar nuestra investigación, tengamos una consideración, ¿no? De experimentar con esta herramientita que es el Tesauro de la UNESCO, ¿no? Entonces, tiene una interfaz bien sencilla, colocamos el idioma y en este caso podamos ahondar en los términos que estamos proponiendo o estamos pensando colocar en el Tesauro, en este caso en los keywords, ¿no? Entonces, algunos requisitos para su selección, ¿no? Evita términos que sean inexactos o susceptibles a una amplia interpretación. No usen, por favor, abreviaturas ni tampoco preposiciones, ¿no? En este caso, si es que, por ejemplo, estábamos mencionando el tema de la pesca artesanal, ¿no? Entonces, si es que vamos a mencionar pesca artesanal, lo podemos mencionar como una sola palabra, ¿no? Pesca artesanal, ¿no? En todo una propuesta. Pero también la podemos disgregar, ¿no? Pesca por un lado y artesanal por otra parte, ¿no? Entonces, de alguna manera, como les mencioné, en esta parte de acá, facilita para la construcción del volumen de la revista porque cuando tu artículo va a ser aceptado, ya en este caso vendría a ser en un journal, tu journal va a formar parte de un volumen, en este caso de un volumen, un compendio de una investigación en un área determinada, ¿no? Entonces, en este caso, ya las revistas, en este caso, ya tienen, me imagino ellos internamente, un sistema que ayuda a clasificar los papers conforme a la redacción que tengan las palabras claves, ¿no? También para facilitar ese trabajo. Entonces, cuando yo me refiero a los issues, son a los errores, ¿no? Entonces, acá también es una parte importante de mencionarles. No me ha pasado a mí, pero sí en el centro de investigación en la cual se trabajan investigaciones, da el caso de que algunos chicos de sus artículos no han sido aceptados por esta parte de los keywords, ¿no? Porque en alguno de ellos me comentó de que no pudo ser aceptado porque sus, sus palabras, en ese caso sus palabras claves, los términos eran muy ambiguos, muy inexactos, ¿no? Como que no relacionaban muy en claro hacia qué parte de, de la investigación, en este caso de la revista, iba enfocado, ¿no? Y entonces, ahí que recuerdo uno de ellos le comentó, en este caso, el revisor de la revista, los pares, de que vuelva a revisar la investigación, ¿no? Para que pueda, para que pueda ser, en este caso, ya seleccionada hacia una parte de la revista y ya pueda ser aceptada, ¿no? Entonces, esto también, como les comenté, es una sección muy importante, ¿no? Que deban de tener en cuenta. Entonces, sigamos por la siguiente parte. ¿Sí? Bueno, eso sería todo en relación a las palabras claves. Entonces, es una sección demasiado rápida, como les comenté. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda en relación a esta parte.
Y si no, estaríamos pasando al uso de unas tres herramientitas que les tengo para hoy día, ¿no? Para que puedan agilizar el procesamiento de esa información. Si no hay alguna pregunta, alguna duda, pasaríamos a ello, ¿no? Bueno, nos indica la señorita Mari si existe alguna restricción en el número de palabras. Me imagino que se refiere a las keywords. Sí, Y lo la mencioné por palabra, acá. la palabra clave de determinación puede ir en el título. No, las palabras claves, o sea, sí guardan relación al título, como les mencionaba, pero, o sea, son en dos partes diferentes que van mencionadas, ¿no? O sea, no es de que si bueno, en ese caso ya tengo el título, ya elaboré el título, no coloco los keywords. No, es una parte que necesariamente sí tiene que estar en el artículo, ¿no? Profesor, ¿le parece si, bueno, mientras realizamos la siguiente actividad, de repente los grupos de manera interna pueden presentar un título y algunas ideas de palabras clave para que las puedas seguir observando y hacer algunas observaciones al respecto? A Sí, manera de no, ejercicio. sí, no, no hay problema, no hay problema. Listo. Entonces, bueno, mientras ahorita vamos a ver una herramienta que nos va a permitir traducir los PDFs, como me comentó, ¿verdad, profesor? Sí, Eduardo. De alguna Y manera, voy a tratar de explicarles el proceso de instalación y para ello me vas a poder ayudar un poquito. Y en sí les voy a enseñar la interfaz la interfaz de esta pequeña herramientita, ¿no? Ok, profesor. Entonces, mientras tanto, mientras que vamos viendo el proceso de instalación, porque hay algunos procesos, me imagino, que toman tiempo para cargar y eso, pueden coordinar en sus grupos, en escoger el tema, que ya lo deberían de repente, ya lo tienen de repente algunos grupos, y indicar según eso algunas palabras clave para que de repente el profesor nos pueda hacer algunas observaciones al respecto. Correcto, Eduardo. Listo. Entonces, eso lo vemos después de este pequeño etapa que vamos a ver la instalación del software que nos comenta el profesor. Sí, Eduardo, para ello me puedes compartir, bueno, voy a primero compartir mi pantalla para mencionarles el paquete, qué contiene y qué cosas esto, y de ahí, bueno, pasaríamos a tu escritorio, ¿no? Ok, profesor. Sí, un momentito, por favor. Compartir contenido. Ujú. En este caso. Sí, Eduardo, si me avisas, si se ve la. Y sí se ve, profesor. Ya, correcto. Entonces, el día de hoy, como parte de algunas herramientas prácticas que yo también uso mucho, hay una que se llama TeamViewer, ¿no? TeamViewer. Y bueno, en este caso, esta herramienta va a estar enfocada para aquellas personas que de alguna manera trabajan con una gran cantidad de datos, ¿no? O con una amplia gama de datos, ¿no? Por ejemplo, que estamos diciendo de procesar 2 3 gigas. Sí, sí, me parece entre una giga y 2 gigas, ¿no? Y bueno, ahorita que también tenemos toda esta coyuntura de la pandemia, es muy difícil, en este caso, trasladarnos hasta nuestros centros de trabajo o un montón de cosas, ¿no? Entonces, esta herramientita se llama Team, Team Viewer.
Entonces, lo básico de esta herramienta es que nos ayuda a poder desarrollar trabajo remoto. ¿Esto qué significa? Que nosotros podemos estar en nuestro trabajo, pero también estar en nuestra computadora, en este caso, ¿no? Entonces, como les expliqué, el TeamViewer, como ahí mismo lo menciona, es un acceso remoto, ¿no? Ustedes pueden tener acceso a sus laptops, acceso a su computadora de su trabajo y cualquiera de sus máquinas, en este caso, usando esta herramienta, como te mencioné, ¿no? Entonces, ponemos acá en la parte de esto, del TeamViewer, y tenemos que proceder a descargarlo, ¿no? En este caso, yo ahora me encuentro en una interfaz de Windows. Entonces, de alguna manera, las interfaces para Windows son un poco más compatibles, pero por ahí algunos es que usa Linux, bueno, ya es diferente, tiene que usar otra forma de instalación, ¿no? Entonces, como les explicaba, descargan esta herramientita, que es gratis. Entonces, una vez que ustedes tengan este archivo, lo ejecutan, ¿no? No sé si se está viendo, Eduardo, el instalador o... Sí, profesor, sí se logra ver. Se está viendo el proceso de instalador, ¿no? Sí, ahorita está en la pantalla que desea hacer, instalar o, bueno, está entre las opciones para seleccionar, ¿no? Sí, sí se Claro, logra acá ver. dice... Ya, entonces, ya, seguimos, muchas gracias. En la parte de esto, del TeamViewer, instalar, ¿no? Como les decía, bueno, esto si es que desean, colóquelo. En este caso vamos a poner estos datos. Les piden los accesos. Y bueno, lo bueno de esto, que bueno, en mi máquina es rápida, es la máquina del centro de investigación. Es una máquina de 12 de RAM, es muy rápida. Entonces, una vez que ya está instalado, te va a decir, ¿no? Muchas gracias por haber instalado el TeamViewer, te dice cómo usarlo. Y acá hay una parte interesante, si es que me ayudan por ahí y ven, no es necesario que te logues, lo importante que necesitas tú recabar de la información, en este caso, ¿no? Si es que estás teniendo tu computadora pues, en este caso podría ser en un laboratorio de investigación necesitas estas dos claves, ¿no? El ID y la contraseña. Entonces, una vez que tú tengas el ID, esto de acá, bueno, en la otra computadora te va a colocar, te va a pedir que lo coloques, se realice el pegado y bueno, en este caso tú tienes que conectarlo, ¿no? Y bueno, a partir de ahí te va a enseñar lo que es la parte de la contraseña, te va a pedir la contraseña en este caso, ¿no? Bueno, acá hay una parte también interesante que es realidad aumentada, ¿no? En este caso, si es que tienes los visores, puedes mirar, ¿no? Es una parte interesante que ha desarrollado el equipo de TeamViewer, ¿no? Entonces, esta es una herramienta interesante para todos aquellos que, por ejemplo, deseen controlar otra computadora desde su computadora y hacerlo remotamente, ¿no? Sí, esa es una herramientita como les explicaba. Entonces acá me dice que ya ha dejado de funcionar. Y otra herramienta para que, bueno, ustedes puedan transferir gratis de una manera práctica muchos datos. Por ejemplo, da el caso de que quiero transferir 1 giga de información, ¿no? Estamos hablando de mil megas para transferir información. Entonces, una herramienta que, bueno, yo también con el equipo de investigación que trabajamos, usamos mucho este servicio que se llama WeTransfer. WeTransfer. Sí, el link se lo voy a enviar
bueno, Eduardo, por favor, me ayudas con ello. Entonces, como ustedes pueden ver en la pantalla, hay dos opciones, ¿no? Account, en la que dice, ¿no? Sin almacenamiento, y acá tienes para enviar hasta 2 gigas de información. Chispa, se salió, perdón. Sí, hasta 2 gigas hasta 2 gigas de información en modo libre, y acá está. WeTransfer, o sea, tienes una cuenta libre, puedes enviar hasta 2 gigas de información, ¿no? Se reenvía y bueno, tienes un plazo de descarga para este modo de transferencia de información. Me parece que son 7 días, ¿no? Que dure el link. Si dentro de 7 días nadie descarga el link automáticamente caduca, ¿no? O muere, ¿no? Y bueno, aquellas personas que ya de pronto quisieran enviar más información, ¿no? En este caso, con el centro de investigación tenemos este tipo de cuenta. Bueno, acá dice $12, ¿no? Te permite hasta 1 tera, envía hasta 20 gigas. Es magnífico, ¿no? Es esta parte de acá, si es que la puedan conseguir, genial, ¿no? Entonces, lo cierran, no es necesario que ustedes se logueen o hagan cualquier otro tipo de proceso. Les voy a enseñar esta parte. Todo este trabajo es online, no necesitan instalar nada, absolutamente nada. Entonces, por ejemplo, en este caso, dice, añade tus archivos. No sé si alguno de ustedes ha pasado de que quieren enviar, por ejemplo, fotos, ¿no? Y dicen, no, mis fotos pesan algo son 300 megas o 400 megas. El correo no lo soporta. Y a veces otra persona nos puede decir, pero puedes utilizar el Google Drive. Pero darle detalles es que tú subes esa información a tu nube y es información estacionaria, no necesariamente la tienes que tener almacenada en tu nube, ¿no? Porque obviamente las nubes tienen un espacio determinado de trabajo, ¿no? De almacenamiento. Entonces, yo les recomiendo esta herramientita. Entonces, las funciones básicas son 3. Añadir tus archivos, el archivo destinatario en la cual tú vas a enviar tu correo, en este caso, o tu destino, en este caso tu email de ti, el mensaje y nada más. Entonces vamos a hacer una prueba. En este caso yo estaba haciendo la prueba con Eduardo. El archivo que le he enviado y que se los va a compartir mediante un correo, bueno, ya coordinaremos con Eduardo cómo va a ser es este de acá, que pesa 205 megas, ¿no? Entonces, es grande, ¿no? Entonces, yo traté de enviarlo por WhatsApp, pero en WhatsApp tenemos un límite de 10 megas. Si trato de enviarlo por correo, me parece que son 10 a 20 megas. Y bueno, si es que quiero enviarlo por la nube, en este caso por el Drive, yo creo que sería innecesario, ¿no? Llenar mi Drive con un instalador, ¿no? Porque ya lo tengo en mi listo. Entonces, les recomiendo que manden sus archivos comprimidos. Por ahí, si es que no saben por acá, colocan acá, ¿no? En este caso, les va a decir el nombre en la cual va a determinar. Seleccionan el archivo y le ponen abrir. Sí, entonces el archivo ya está cargado. En esta parte, ustedes colocan su correo, el correo destinatario, y por esta parte, en este caso colocan la parte de su correo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estoy reenviando a mi correo alternativo, bueno, mi correo personal, instalador, instalador. Es importante que coloquen un mensaje de traductor online, ¿no? Online. Entonces, ustedes colocan enviar. Entonces, en este caso, me menciona de que yo voy a recibir un código, ¿no? Un código bueno, o algo. En este caso, al correo en el cual estoy deseando enviar la información solicitada.
Entonces, yo creo que ya sí, todos tenemos en nuestros smartphones esta parte. Entonces, ahorita reviso mi nube y a ver, voy a ver si es que me ha llegado el correo. A ver un ratito, por favor. Creo que es esta de acá. 2698. Bueno, todavía no me llegó, pero bueno, en este caso, cuando ya ustedes lo tengan, ya accedido o ya validado esto, ya van a poder realizar bueno, la transferencia de información, ¿no? En este caso. Entonces, ahí tienen el TeamViewer y el WeTransfer para que ustedes puedan usar de alguna manera esta información, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar al uso de la herramientita que les comenté. La herramientita se llama Traductor File. ¿Sí? Entonces voy a compartir el contenido necesario para ello. El archivo, bueno, en este caso lo que contiene, ¿no? En la carpetita que, bueno, va a ser enviada, ustedes van a tener la manera funcional, ¿no? En este caso, este programita está válido para el Windows 10, pero por ahí es que alguno tiene el sistema Windows 7 o Windows 8, funciona de una manera óptima, ¿no? Entonces, ustedes ahí tienen, en esa carpetita, por decirlo así, van a tener los siguientes archivos. Van a tener, me parece, a ver un ratito, por favor. Ya, van a tener una carpetita que tiene el nombre de, por acá está mejor. Son 5 archivos: el Access Database Engine, el NPD, el Node, el Translate File y el BSB Redis. Entonces, en la parte de acá no se compliquen mucho. Acá dice, ¿no? ¿Cómo instalar? Entonces, primero ustedes tienen que instalar el Node. Entonces le dan anticlic y van instalando. De ahí les va a pedir el framework. En este caso, si es que tienen el sistema Windows 10, tienen que ejecutar el archivo que dice NDP 452. Bueno, como les decía, ¿no? Si es Windows 10, no es necesario instalarlo, solo para los sistemas Windows 7, ¿no? O Windows 8. De ahí tienen que instalar esta data, bueno, ese instalador que se llama el Access Database Engine. De ahí dice, aparte de instalar el Visual C++, bueno, en este caso, en el paquetito que les he mandado, se llama BBC Resize, ¿no? Finalmente, hay que pasar a instalar el transfer file y acabado ese proceso, no hay que ejecutar porque hay que validar el sistema. Ustedes siguen esta rutita de acá y le dan en propiedades y le marcan a compatibilidad con el administrador. Importante acá, y me pasó, tengan para que esta herramienta les sea siempre funcional y no se estropee, porque obviamente aún es una versión beta, ¿no? Pero que es de mucha utilidad. No tengan desactivados sus actualizaciones automáticas de su sistema operativo, ¿no? Porque me pasó de que yo las tenía totalmente activas y me pasó una actualización que, bueno, el sistema es Windows y se me colapsó, ¿no? Ya no pude tener acceso a la herramienta, ¿no? Entonces, una vez que ya tienen ese acceso, vamos a proceder a abrir bueno, en este caso la pantalla, ¿no? El instalador. ¿Qué es lo que aparece? No, bueno,
Sí, me avisas si es que pueden ver mi plataforma, por favor, Eduardo. Sí, profesor, sí podemos ver. Está en su escritorio, ¿verdad? Sí, entonces yo ya lo instalé, el proceso que les comento, ya lo hice, entonces le hago este pasito de acá, ¿no? Entonces ahí les va a aparecer, ¿no? Dice, ¿quieres permitir que la aplicación haga uso desconocido? Entonces ahí dice, ¿no? Translate file, eso es una versión beta, no ha sido totalmente optimizada todavía por Windows, ¿no? Entonces hay que esperar que cargue un ratito la herramientita. Ah, y valga la mención, para hacer el uso de esta herramienta es necesario estar conectados a Internet, ¿no? Entonces, si es que me avisas, Eduardo, que se ve la herramientita, dice Trazos Files. Sí, profesor, sí se logra ver. Ya, entonces, perfecto. Entonces, en el Trazos File, es bien sencillo. Hay tres partes nada más, ¿no? La parte del nuevo documento, eliminar el documento, la parte que nos interesa que es traducir, y bueno, esta parte que es editar, ¿no? Pero no recomiendo que las usen, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso, cuando vamos a cargar un nuevo documento, vamos a la parte de acá. Entonces, ahí colocamos un documento, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a abrir este archivo de acá, ¿no? Ah, bueno, ya está acá. En este caso no me permitía porque ya estaba acá. Entonces, coloco el archivo. En este caso, tengo que seleccionar el archivo y le pongo en traducir. Se va a abrir otra herramienta, otra página, claro, sí, otra página separada. Sí. Entonces, acá está el paper. Bueno, en este caso, este era un paper, ¿no? Y si se darán cuenta, dice Brazilian Journal of Development, ¿no? Y ya nos dirigió a una parte de materiales y métodos, por ejemplo, ¿no? Pero el archivo sigue me dirán, ¿no? El archivo sigue en inglés, ¿no? Entonces nos vamos a esta parte de acá. También hay esta cosa de acá. ¿Dónde está? Sí, creo que, a ver, un ratito, por favor. La ruta parece que se ha caído. Traducir. Ah, ya. A veces da el detalle de que sí, se desconfigura un poco. Obviamente que cuando ustedes ya la van a tener ya totalmente ya optimizada y funcional, no van a tener estos problemitas, ¿no? Nos Entonces, comenta sí. sobre qué es una función beta. Ya. Es que es una versión no finalizada aún, una versión en progreso. Sí, obviamente porque la contribución que esta herramienta tiene para, bueno, cuando no tengo conocimiento de algunas palabras en inglés y es gratis, para mí es fenomenal, ¿no? Porque hay otra herramienta que pues, se puede usar en Google, ¿no? Pero no te deja traducir libros enteros, ¿no?
Entonces, como les explicaba, el archivo ya ha sido abierto. Entonces, en esta parte de acá, colocamos el idioma, ¿no? En este caso lo que deseamos es español. Entonces, ustedes verán que el archivo ya ha sido traducido, ¿no? Sí. Entonces, obviamente, si es que, ya, bueno, estaba en inglés, pero quiero pasarlo a ruso. Ya por términos de, bueno, también del contexto de cómo está traducido, bueno, cómo es el orden de esto, hay alguna desproporcionalidad en la fuente, ¿no? También lo puedo mandar a ver otro idioma, al latín, ¿sí? O lo puedo mandar a español, ¿sí? Entonces, como les mencionaba, es un aporte para aquellos que estamos en la investigación, porque pagar por un software a veces carísimo y no tener las, los resultados óptimos, no, a veces es un poquito, duele, ¿no? Duele pagar, como quien dice, ¿no? Y bueno, eso sería en contexto general el uso de esta herramientita. Como se darán cuenta, solamente traduce hoja por hoja. Entonces, si es que nosotros queremos ir a la siguiente hoja, va a demorar un poco, pero automáticamente va a hacer el translate, ¿no? En este caso. Bueno, en algunos casos va a haber esto de acá, pero si es que vamos nosotros haciendo el seguimiento de todo ello, por lo menos lo importante es conocer el contexto, ¿no? De cómo ha sido ideado o escrito toda esa parte, ¿no? Y como les mencionaba, esta es una versión beta. Es muy difícil de conseguir este programita. A mí me costó demasiado. Y las opciones que están activas básicamente para ello es esta porción de acá, este documento. Y bueno, el siguiente, ¿sí? Y bueno, también hay una opción de zoom de acá, ¿no? En este caso hay a veces unas partes de que son muy pequeñas y no son tan legibles, ¿sí? Pero no les recomiendo usar esto, ¿no? Porque a veces por hacer esto pierde, ¿no? Pierde la forma o el modo, ¿no? De cómo se pueda entender el texto, ¿no? Entonces ustedes de ahí verán, se puede hacer la traducción, ¿no? Entonces me dirán, no, pero usted ya tenía ahí el libro y cómo sé que si no estaba, entonces vamos a hacer una parte práctica rápida, ¿no? Entonces vamos a irnos a una nueva ventana, rapidito, antes de que nos gane el tiempo. Perfecto. Entonces, lo más rápido que podamos hacer, Google, Google Scholar, o bueno, si es que ustedes están más relacionados con la parte del español, normal, no hay problema. Entonces acá tenemos que seleccionar algún tema que nos esté interesando, ¿no? Entonces, por ejemplo, un tema que me gusta mucho, quiero investigar de qué se trata, ¿no? Telemetría, por ejemplo, en la acuicultura. Sí, entonces vamos a ver 2020. A ver, esto de acá, ¿te dan cuenta? A ver, vamos a ver. Este documentito, a ver, vamos a ver. ¿De qué se trata? Está alojado en ResearchGate. ResearchGate. Pero está en español. Acá hay, a ver, vamos a hacerlo más rápido entonces. Ese es el problema de buscar investigaciones en
en español directamente, ¿no? Podemos buscar inteligencia artificial en la acuicultura. Entonces, español, inglés. Copiar. Porque si nosotros buscamos en español, entonces va a ser Google, va a ser la búsqueda, pero solamente en español. Y como ustedes verán, hay pocas investigaciones. Entonces acá me dice si es que lo deseo tener activado o no activado. Lo voy a colocar que no. 2020. Entonces, por ejemplo, acá hay un libro que es interesante y que está alojado en Science Direct, ¿no? Dice, y bueno, este está alojado en el server y el paper ha sido aceptado en este año, ¿no? Esto también, si es que algunos de ustedes sí ya están relacionados un poquito a eso, la investigación, genial, ¿no? Entonces, dice genomas, on merger, on fishing, on worm defense, de culture status y aplicaciones y una perspectiva. Entonces, igual, les comenté, lo principal que tenemos que extraer es el paper. Ahora lo otro sería si es que tendríamos alguna cuenta, un pago, lo podemos hacer de una manera más rápida. Pero para explicarles el proceso, ¿no? Para que ustedes vean que el documento que he subido no está en esto, ¿no? Entonces, ustedes verán que el archivo está en inglés, ¿no? Dice Aquaculture and Fishery, ¿no? Sí, entonces voy a descargarlo. Lo quiero en mi escritorio. Entonces voy a ponerle 2020. No, mejor lo dejo con el nombre que está. Ah, sí, esa es otra recomendación para el uso de esta herramientita. Es mejor que los documentos sean descargados tal y cual, y de ahí los podemos renombrar, ¿no? Entonces el archivo ya ha sido descargado. Vamos a ver si es que está. Este proceso ya lo conoce. Entonces, ese es el archivo que he descargado, ¿no? Entonces, este archivo de acá ya no me interesa, lo elimino, ¿no? ¿Correcto? Entonces, de ahí voy a importar ese archivo que he descargado, ¿no? Que tenía esta denominación extraña. Bueno, en este caso lo iba relacionado al doing, me parece, ¿no? Entonces le pongo traducir. Entonces, vamos a abrir la herramientita. Genial. Entonces se percataron de que el archivo estaba en inglés. Y wow, acá está. Como ustedes lo pueden ver en pantalla, voy a hacer este es el archivo original. Sí, está totalmente en inglés. Y ya, acá está. Totalmente en español, ¿no? Entonces, haciendo un pequeño... bueno, en este caso ya sí necesito usar un poco la herramienta Zoom para ver de qué se trata. Imagínense, ese es lo interesante de estos de las herramientas, ¿no? Herramientas digitales. El título, en este caso los autores, tenemos la parte de consecuente en relación a los autores, las palabras claves, ¿no? En este caso ellos han considerado genómica del pescado, acuicultura mundial, manejo pesquero, selección genómica, sistema inteligente. ¿Sí? Entonces, por ahí siempre va a haber como que alguna desproporcionalidad en cuanto al artículo original, pero igual, ¿no? Es un aporte, ¿no? Porque cuando nosotros revisemos los papers, tenemos que fijarnos en
la forma en la cual han sido concebidos, ¿no? En este caso, cómo han mencionado la sección o la subsección y todo ello, ¿no? El único inconveniente de esta herramientita es de que sería excelente, ¿no? De que el archivo ya que ya está traducido lo pueda exportar, ¿no? Para tenerlo, ¿no? Pero para hacer online, yo lo veo funcional, ¿no? Ahora, en esta herramientita tú le puedes cargar un libro y traduce el libro totalmente, ¿no? Si se darán cuenta, hay un poquito estas desproporcionalidades porque están en dos columnas, pero cuando son, en este caso, un libro, no hay mucho ese problema, ¿no? Entonces, bueno, espero que les sirva esta herramientita que se llama Translate para que ustedes también puedan hacer un poquito sus búsquedas dirigidas y en este caso ya tengan un poquito más de acceso a más información. Y bueno, evidentemente que el tema del idioma no sea un tabú, ¿no? O una limitante para dejar de investigar, ¿no? Entonces, con ello estaría acabando el día de hoy para, bueno, para que ustedes también puedan seguir avanzando en progreso con sus papers. Y bueno, ya la siguiente semana, bueno, sí, la siguiente semana o el día de mañana, si se alcanza un poco de tiempo, les voy a estar explicando el flujo de trabajo que yo uso para el Overleaf un poquito y haciendo la comparación con el Word, ¿no? Entonces, bueno, si no hay alguna pregunta, Eduardo, no sé, si es Sí, que... profesor, tenemos una consulta de Soledad. Nos comentaba cómo puede subir un documento o un programa a la nube. Me imagino que es respecto al uso del WeTransfer. Ajá. Después nos indica Pierre si traducimos todo un artículo al inglés, ¿mantiene la gramática o no? Y nos pregunta Mari si una vez que se ha traducido todo el artículo se puede descargar. Sí, voy a hacer la respuesta en orden como han sido mencionados. En relación a el uso del Tattlefight, como les comenté, es una versión beta, no puede ser exportado, ¿no? Ahora, hay que entender algo, esta herramientita, el Tattlefight, han amarrado servicios de Google, entonces es lo mismo que estar usando un Google Translate, ¿no? Porque han interlazado la interfaz con el Google Translate, ¿no? En este caso, ¿no? Y bueno, obviamente es para hacer esa propiedad de la traducción, utilizan ellos una parte que se llama inteligencia artificial, ¿no? Entonces, no es tan preciso, tan exacto, pero por lo menos te da idea o bosquejo general de la investigación en este caso, ¿no? Entonces, me preguntaron de la nube, ¿no? Sí, Soledad, esto del WeTransfer es como una nube temporal. En este caso del WeTransfer, ¿no? Puedes enviar hasta 2 gigas, pero ese documento, bueno, en este caso te dan un link, ¿no? Si quieren, ahorita que ustedes, acabando la clase, entre ustedes se pueden mandar archivos grandes, va a ver el detalle, o ahí te hace la aclaración porque te llega una notificación a tu correo que dice, tal correo te envió tal información y tienes un lapso de 7 días para poder descargar la información, ¿no? Sí, en este caso, como les dije, no, lo subes, pero tu archivo muere en 7 días, ¿no? O sea, por ahí, de alguna vez, si es que alguno tiene miedo por la confidencialidad de algunos documentos, sí es una muy buena herramienta, ¿no? Y de alguno de ustedes se preguntará, ¿y por qué usted quizás de pronto recomienda el uso del Translate?
Y no lo hace directamente porque me parece que hay una opción de algunos traductores en línea de que hacen la traducción, ¿no? Da muchas veces de que a veces estas páginas tienen servidores internos que sí, o sea, realmente almacenan la información, ¿no? Y bueno, obviamente esa información ya la usan ellos de alguna manera, bueno, sabe cómo la usan, ¿no? Entonces yo de alguna manera yo prefiero manejar mis documentos localmente, o sea, yo teniendo el control que mandando el documento, subiendo el documento a alguna nube de alguna página X que diga que está realizando el servicio, pero después no saber si ese documento de acá a 2 años o 3 años esté subido a la red, ¿no? Entonces hay un poquito de la confidencialidad de la información. No, en este caso, dándole respuesta a Maribel, no se puede descargar el artículo, ¿no? Descarga. Solo lo puedes leer, ¿no? Esa es una pequeña desventaja, pero yo creo que si es que vamos a focalizar nuestras investigaciones y determinar qué páginas vamos a usar, porque es importante también mencionar si es que vamos a extraer alguna idea o algo relevante, sí nos ayuda a determinar la página, ¿no? Por lo menos, ¿no? Que es importante para la bibliografía en este caso, ¿no? Ok, profesor. Entonces, bueno, la herramienta les va a ayudar bastante porque es una herramienta sobre todo de lectura que lo traduce en tiempo real, ¿no? Porque existen opciones que te traducen también todo el documento, pero pierde todo los gráficos, pierde el formato, ¿no? Entonces a veces uno está viendo y te citan ciertos puntos que no puedes visualizar o no lo puedes entender, o como indique el profesor para la parte de repente de hacer la citación o la referencia, también, ¿no? Como al cambiar el orden o al quitar ciertas secciones, nos perdemos un poco de cierta información. Pero sobre todo para leerlo en tiempo real es bastante útil. Sí, y como les comenté, ¿no? Cuando revisa, da el caso, ¿no? De que cuando mandas tu artículo y tú dices, he encontrado documento X o artículo X y he extraído tal idea de tal página, ¿no? Hay algunos journals que sí realmente se dan la molestia de revisar referencia por referencia. Es un ejemplo que si son 15, 20, 30 referencias, revisan las 30 referencias y te hacen la observación y te dicen, tal referencia no ha sido usada, ¿no? O no menciona de qué página fue extraída y todo ello. Y por esa causa te la retiran, ¿no? Entonces, un poquito esta herramientita Translify te da la veracidad de tener el orden de las hojas, ¿no? Al menos, que es lo importante, ¿no? Ya me parece que eso les voy a explicar un poquito en la parte de referencias. ¿Qué tan importante es entender esto? Y bueno, yo amarro el servicio de Mendeley con Overleaf para redactar los artículos, ¿no? Y en este caso salir airosos o victoriosos de, bueno, al menos no tener una revisión o un rebote de la revista por no mencionar bien una referencia bibliográfica, ¿no? Para un paper o en este caso, ¿no? Para un journal, ¿no? Ok. ¿Tenemos alguna consulta respecto a la actividad de las keywords? De momento, si es que como les comenté, todas las actividades que estamos haciendo son de manera progresiva. Si es que pueden ir avanzando con ellos, sería genial, ¿no? Con los keywords, ¿no? Yo me voy a poner en coordinación con Eduardo para que mediante el aula virtual ustedes puedan ir subiendo sus avances, ¿no? Un poquito, ¿no? Y por ahí revisar un poco en cómo van avanzando, ¿no? Sí, entonces, si no hay más preguntas, espero haber transmitido un poco de mi experiencia en investigación en esta parte.
Y bueno, tenemos algunas, dos o tres herramientitas más que les voy a enseñar para que aligeren su investigación en redacción de artículos científicos. Listo, profesor. Entonces, si no tenemos consultas, damos por finalizada la sesión del día de hoy, viernes. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde. Que tengan buenas noches. Buenas noches con todos. Hasta luego. Recordarles también que para participar de la capacitación de formulación, los que no me hayan indicado o no hayan podido participar, me lo pueden hacer saber por el WhatsApp para poder registrarlos y enviar sus correos a la persona encargada, ¿no? Hasta luego.